Hola, hola, soy Alison. ¿Cómo están? Bienvenidos a mi página de YouTube, Cocinando con Alison. Hoy les voy a enseñar una comida coreana tradicional que se llama bulgogi. Es hecha de carne de res que se marinea y casi toda la gente le encanta comer esta comida, especialmente los niños. Hoy les voy a dar una receta muy fácil para hacerlo y espero que nuestros amigos de todo el mundo los disfruten conmigo, ¿ok? Antes de comenzar, por favor suscríbanse y los buenos. Ok, comenzamos. La parte de carne de res que voy a utilizar hoy son ojos de costilla. Si miran esto, están cortados bien delgados. Y si puedes ir a la carnicería y puedes pedir al carnicero que les corten como 0.1 a 2 centímetros. Y esto es como 2 kilos, que es bueno para 3 o 4 personas. Ok, los ingredientes que voy a usar hoy es salsa de soya, agua, aceite de ajonjolí, ajo, jengibre, hongos, cebolla, cebollines, azúcar y pimienta. Los hongos son opcional. Si no los tienen está bien, pero cualquier tipo de hongos que tengas, úsalos, o si no los tienes, no lo uses. ¿Ok? Necesitamos un vaso como esta para medir nuestros ingredientes. Cualquier tamaño de vaso está bien. Primero, una agua. Medio vaso de salsa de soya. Medio vaso de azúcar. Un pedacito de jengibre y como 10 a 12 dientes de ajo. Ahora voy a cortar la cebolla. Y los cebollines los voy a usar un poquito para decorar. Ok, ahora lo voy a marinar. Ok, voy a separar toda la carne. Vamos a agregar nuestras cebollas. Ahora le voy a echar la salsa. Huele muy rico. Y voy a echar como 2 a 3 cucharadas de aceite de ajonjolí. Y voy a echar pimienta. Yo estoy usando el que se muele. Y lo vamos a mezclar bien. Ciérralo con plástico o si tiene tapadera como esto, perfecto, ¿ok? Lo vamos a meterlo en la refrigeradora por lo menos 4 o 5 horas. Y ahora vamos a saltearlo en una charola. Ahora voy a agregar un poquito de aceite. El fuego está a temperatura alta. Lo vamos a saltear bien. Vamos a agregar hongos. Si la carne está muy grande, pártalos en pedacitos.
así. Si miramos acá, la carne ya está bien cocida. Si lo salteamos demasiado se pone bien chicloso. Ahora voy a apagar el fuego. Y aquí está mi bulgogi ya preparado. Le voy a agregar un poquito de cebollines para decorarlos. Aquí está mi bulgogi, ya listo para comer. Después para probar. Con mi arroz blanco. Está muy rico. Ahorita me dio una idea de hacer una torta utilizando nuestro bulgogi. Tal vez podemos usar esto y hacer una torta. Probemos. Tengo un bolillo. Algunos países dicen pan francés. Voy a agregar nuestro bulgogi. Así. Y voy a poner un poco de cilantro. Así. Y voy a echar un poco de salsa picante. No sé si conocen sriracha, pero es como esta. A mí me encanta este salsa de picante. No tengo mucho. Aunque cualquier picante que tengas en casa, pruébalos. Ahora lo voy a probar. Esto, el cilantro, hay que entrar. Con el cilantro sabe muy rico. Espero que les gustaron mi video. Voy a regresar pronto con otras recetas muy fáciles. Y no se olviden de suscribir y los likes. Ok, 사랑해요. 음.